Muy buenas tardes, amigos de Labora Silver. Hoy tenemos una entrevista muy especial con una persona que no solamente es un gran amigo, sino que también es un ejemplo de resiliencia y de reinvención. Él es Héctor Talavera y les voy a contar un poquito de la historia de su vida. Héctor es una persona que ha tenido una experiencia con el cáncer, pero lo ha superado siguiendo una combinación de tratamientos convencionales, un cambio de dieta y otros rasgos del estilo de vida. Y ha hecho un trabajo emocional intenso para restablecer el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Desde su diagnóstico, Héctor aprendió el funcionamiento de los diversos sistemas de nuestro cuerpo y cómo se ven afectados por la forma en que vivimos y nos alimentamos. Y además, él cuenta con una certificación como experto en nutrición y coach de salud y bienestar. La vida agitada que llevamos nos mantiene estresados. Además, la falta de ejercicio, el poco sueño y la alimentación inadecuada nos llevan hoy a la incidencia muy alta de enfermedades crónicas que estamos experimentando en el mundo. Héctor realiza charlas en las que transmite en un lenguaje sencillo la forma en que afectan al equilibrio del cuerpo los principales rasgos del estilo de vida que predominan hoy en día, las consecuencias que traen para la salud y plantea cómo podemos hacer para reducir las posibilidades de que en el largo plazo desarrollemos esas enfermedades. Héctor, es un gusto tenerte con nosotros esta tarde y vamos a conversar hoy sobre un tema que está relacionado justamente al bienestar, a la longevidad con buena salud, que son los ejemplos que nos dejan las zonas azules, el tema del que vamos a tratar hoy. Bienvenido, Héctor. Gracias, Alex. Encantado de estar aquí para la comunidad de Labora Silver. Luis. Muchas gracias, Héctor. Sé de tu interés en conocer el tema de las zonas azules, que entiendo son zonas en el mundo donde se concentra la mayor cantidad de personas centenarias. ¿Podrías definir qué son las zonas azules? ¿Cuáles son estas 5 zonas azules reconocidas en el mundo y qué las hace únicas? Sí, claro. Aquí tengo un mapa que vendría a ser. Pero antes quisiera, las zonas azules, bueno, el nombre en realidad no tiene nada que ver con las características de estas zonas, pero bueno, en otro momento quizá podríamos comentar. Son, como ya lo has anunciado, son 5 comunidades en el mundo que se caracterizan y han asombrado al mundo por su extraordinaria longevidad. No son raros, no son raras las personas que tienen más de 100 años y los que pasan los 90 son más abundantes, ¿no? Y a pesar de que son estas 5 de distintas regiones y de distintas culturas, comparten ciertas características que las llevan a tener esa extraordinaria longevidad, y no solamente longevidad, sino también baja incidencia de enfermedades crónicas. Ahí más adelante puedo comentarles algo de eso. Entonces la gente vive mejor, vive más y es feliz, ¿no? Esto comenzó porque un investigador de la National Geographic que se llama Dan Buettner comenzó a interesarse por las características de los habitantes de Okinawa, que tenía una alta longevidad, y comenzó a encontrar que había otras regiones en el mundo que compartían esas características, y como las vemos son Icaria, en la isla de Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia, la península de Nicoya en Costa Rica, y una comunidad religiosa que es la comunidad adventista del séptimo día en Loma Linda, California. Y esto es curioso porque esta comunidad está en el medio, digamos, es como una isla en el medio de California,
donde viven pues el estilo de vida occidental de Estados Unidos, con mucha comida procesada y esas cosas, pero ellos conservan estas costumbres. Y hay, pero bueno, quizás después hablamos de eso, pero hay una nueva zona azul que ha sido declarada, que es el Singapur, que es digamos, ha venido en la modernidad y ha sido el resultado de que el gobierno o los gobiernos han comenzado a establecer una estructura que facilite a las personas unas buenas decisiones en temas de salud. Es increíble, ¿no? O sea, estamos hablando de comunidades en zonas pues, que no tienen contacto una con otra, ¿no? Que se han ido desarrollando cada una por su cuenta y están pues en Asia, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, es impresionante. Pero a pesar de esta diversidad geográfica, hay factores comunes que se han descubierto que comparten estas poblaciones longevas. Sí, sí, hay hay ciertas diferencias, pero sí tienen muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, este investigador, Dan Bierkava, él ha dedicado mucho tiempo a tratar de descifrar cuáles son los rasgos de estas comunidades y que llevan a esa extraordinaria longevidad, y lo ha plasmado en este gráfico, que quizás no lo vamos a ver en detalle, pero que él le llamó la ingeniería reversa de la longevidad, ¿no? Que tiene que ver con cuatro grupos: el tema de las conexiones sociales, el tema de la alimentación, el tema de la perspectiva, es decir, sentido de propósito, cómo se siente una persona dentro de la comunidad, y el ejercicio, ¿no? Entonces, de una manera u otra, todas comparten algunas características que lo llevan a conectarse, a preocuparse por los mayores, a vivir en comunidad, a tener costumbres que lo llevan a compartir diariamente, y eso es obviamente una cosa que ayuda a que la gente no se sienta eh, depresión, porque la depresión es algo bastante raro en estas zonas azules, ¿no? La alimentación es también principalmente con vegetales, comen de todo, pero algo que común es que hay un porcentaje muy bajo de carnes, lácteos y todo lo que es proteína animal. Y también el movimiento tienen, la forma en que viven, los lleva a a hacer ejercicio en forma natural, ¿no? Pero lo importante, lo que hay que rescatar es que estas personas no siguieron lo que un gurú les dijo o que un influencer, simplemente esto es lo que ellos hacen durante cientos de años, y desde que nacen los niños aprenden estas cosas, y esas costumbres que aprenden desde pequeños son los que lo van a llevar a tener esa extraordinaria longevidad y extraordinaria salud también, ¿no? Y eso es importante a tener en cuenta, ¿no? Que son las estructuras. Y este investigador, Dan Biotner, está comenzando a hacer proyectos en Estados Unidos en ciudades pequeñas, buscando demostrar que cuando se establecen esas estructuras, se pueden lograr cambios en los hábitos de las personas, y está teniendo buenos resultados. O sea que muy probablemente veamos muchas más zonas azules de aquí en adelante. Ujú. Sí, esperemos. Y cuando hablamos de longevidad, no solamente pues se trata de que físicamente estemos bien, sino también mentalmente, ¿no? ¿Ha habido algún hallazgo o ha habido algunos hallazgos que hayan revelado estos estudios con respecto a la calidad de vida mental de estas poblaciones? Ujú. Sí, sí, ese es un tema interesante, ¿no? Estas poblaciones, o mejor dicho, me ordeno. No hay estudios, o sea, mejor dicho, lo que estas personas vivientes o vivas demuestran con su extraordinaria longevidad y salud es algo mucho más potente que cualquier estudio que haga la ciencia, porque es el resultado de cientos de años con las mismas costumbres
y esas personas tienen ese resultado. Y como digo, no es que tengan la clave, simplemente lo que hacen, se alimentan con lo que tienen a la mano en su localidad y eso es lo que los ha llevado a tener esa longevidad. Pero tengo una información que es un estudio que no es muy grande, que realizado en la isla de Icaria, con 70, en realidad no es un estudio, es una estadística con 71 personas que tienen más de 94 años, y ahí hay unos datos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría no fuma, la mitad no bebe nada y la otra mitad bebe una o dos copas. Este es un tema interesante porque cada vez hay más información en el sentido de que el consumo de alcohol no es bueno, ¿no? O sea, no hay ningún nivel de consumo de alcohol regular que sea bueno. Antes se pensaba que 2 copas de vino al día era bueno. No, no existe un nivel de alcohol. O sea, el consumo de alcohol debería ser esporádico. Y estas personas beben en Cerdeña, en la parte del Mediterráneo, beben todos los días una o dos copas. No todos, más o menos la mitad. Sin embargo, tienen esos resultados. Y lo que los expertos creen es que como tienen todas las otras cosas, es decir, las conexiones, la comunidad, la alimentación, el ejercicio, el vino que consumen no les hace daño, digamos, ¿no? Es algo interesante. E igual, la mayoría trabaja en el campo, más de la mitad tienen una buena calidad del sueño, ¿no? O sea, entonces, como trabajan en el campo, son pastores en el agro o son pescadores, su trabajo les lleva a hacer ejercicio y están constantemente en movimiento, tienen buena calidad de sueño y también datos de enfermedades crónicas, ¿no? O sea, fíjese que son personas de 94 años o más, ¿no? La media de presión es 13,7, es algo envidiable para cualquier persona de esa edad. Menos del 20% tiene diabetes. Si miramos el mundo occidental, estamos hablando de 40%, 50% tienen diabetes, ¿no? Eh, Menos del 13% tiene colesterol y hay una baja incidencia de depresión, o sea, es muy rara. En cuanto a la salud mental que mencionabas, la mayoría es capaz de realizar sus hábitos en forma independiente, no necesitan ayuda. Entonces, aunque en el estudio se reflejó que clínicamente se ve un deterioro de la capacidad cognitiva, en todo caso las personas pueden desarrollarse en forma, ¿no? Y este es otro dato, solo el 24% toma 3 medicamentos al día. Comparado con Occidente, hoy en día el 50% de las personas toma más de 5 medicamentos al día, ¿no? Estos Wow, medicamentos para controlar la presión, la diabetes y otras cosas. Entonces es una diferencia bien importante. wow. O sea, estamos hablando de una vida natural, ¿no? Una comida más sana, ejercicios diarios, pero no para hacer ejercicios, sino tu vida misma te lleva a hacer ejercicios, es una vida natural. Y, Así es. y Héctor, y hablando de las personas mayores de 50, ¿no? Que es nuestra comunidad en la hora Silver, ¿qué patrones dietéticos o qué alimentos que se han encontrado que son frecuentes en las zonas azules se pueden aplicar a esta comunidad de la generación plateada? Ujú. Ya, claro, sí, sí se pueden aplicar. Ahí, comento un poco a grandes rasgos cómo es la alimentación por zonas. Como decíamos, es diferente, pero podemos nosotros imitarlas tranquilamente, ¿no? Y Icaria y Cerdeña, que están en el Mediterráneo, tienen más o menos la dieta mediterránea, que para quienes pueden no estar al tanto, la dieta mediterránea está basada en muchas verduras, consumen muchas verduras y frutas, lo que tienen a la mano. El consumo de pescado es mayoritario, menestras, aceitunas, aceite de oliva, nueces, y esporádicamente, digamos, pollo, huevo, consumen queso, pero el pollo es más esporádico y las carnes rojas quizá una vez a la semana, ¿no? Vamos a ver que es una constante. Haciendo un paréntesis, en un estudio que se hizo al doctor Colin Campbell en China hace años, que fue quizá el estudio más completo sobre hábitos de alimentación, concluyó eso, que mientras
menos proteína animal consciente, del veganismo, ni del tema, mejor salud tiene la gente. Y esto se cumple en el caso de las zonas azules. Esto es en el caso del Mediterráneo, pero por ejemplo en Okinawa, un 80% de la alimentación son productos vegetales y de ese 80% una alta proporción es un de camote, que nosotros no lo conocemos, que es un camote color púrpura. Ujú, Igual, comen muy poca carne, muy pocos lácteos. En Nicoya, que es en Costa Rica, y que además es una comunidad pobre. Eh, la mayor parte de la alimentación está compuesta de lo que le llaman las tres Marías del agro, o sea, un tipo de calabaza, un camote y frejol, generalmente negro. Estos tres que además se complementan para una buena nutrición son, componen la mayor parte de la alimentación de la gente de Nicoya. Y en la comunidad de Loma Linda, también por razones religiosas, comen mayormente vegetales, nueces, poca carne. Hay algunos que son veganos, otros que son vegetarianos, algunos que no consumen alcohol, pero en general tienen igual una dieta que está más pegada a un componente vegetal por mayoría, ¿no? Y a veces nos frustra pensar en esas cosas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a comer carne. En la cultura occidental comemos mucha carne, pollo. Si la comida no tiene una buena porción de carne, nos ponemos mal. Pero hay opciones de proteína vegetal y además hay muchas formas de preparar los alimentos de origen vegetal para obtener comidas agradables, ¿no? Entonces, lo que deberíamos buscar es consumir carnes en general, pero combinados con ensaladas, con componentes vegetales, con nueces, con semillas. Las semillas son un alimento extraordinario, tienen muchos nutrientes y creo que nosotros no las valoramos suficiente. Eh, ujú. Eso más o menos en cuanto a la alimentación. Así que ya saben, amigos de la Hora Silver, a comer vegetales, a comer frutas, a comer semillas, pescado, nueces y limitar el consumo de carnes. También podemos comer pollo, huevos, leche, pero limitar el consumo de carnes rojas a una vez a la semana. Sí. Excelente, Héctor. Y un poco nos hablabas de que en estas zonas azules la vida diaria, la vida en el campo, por ejemplo, los llevaba a hacer ejercicios de manera natural, ¿no? Que es una de las cosas que se recomienda hacer, siempre estar en actividad física. ¿Qué tipo de movimientos deberíamos hacer nosotros que pues no trabajamos en el campo, digamos, pero que qué tipo de ejercicios o movimientos deberíamos hacer para mantener. Ya, sí, eso también es algo interesante. Hemos visto que en las zonas azules la gente de manera natural se mueve. Nosotros que mayormente tenemos, algo que trabajes en construcción civil, tenemos trabajos de oficina que tendemos a estar mayormente sentados. Entonces, uno puede hacer ejercicio en la mañana, salir a correr o ir al gimnasio, pero lo importante es mantenernos en movimiento la mayor parte del día, es decir, tratar de hacer pausas cada hora para estirar las piernas, para moverlas y buscar la forma de caminar y dejar el carro siempre que podamos, subir las escaleras siempre que podamos. Parece que no, pareciera que no es importante, pero ese ejercicio de caminar, de subir escaleras, va ayudando a cumplir, digamos, ciertas metas de hacer ejercicio. Eso deberíamos tenerlo muy en la cabeza, porque a veces pensamos, no, que no tengo tiempo de ir al gimnasio o no tengo plata para ir al gimnasio, pero no tiene que ser así. Esto no necesitamos ir al gimnasio, podemos hacerlo en la casa, podemos hacer ejercicios de gimnasia en la casa, levantar pesas y movernos, ¿no? Y también una pequeña caminada de 15 minutos, 20 minutos que ayuda con la digestión y además nos hace mover el cuerpo, estimula la circulación y tiene una serie de beneficios para la salud.
pero es importante hacerlo diariamente, ¿no? Sí, sí, es algo, no tenemos la costumbre, pero bueno, poco a poco uno puede ir haciendo la costumbre y hacerlo siempre, ¿no? Y durante todo el día. Y si estás en la oficina, en lugar de que alguien te recoja el papel que has mandado a la impresora, vas tú a recogerlo. Digamos, uno puede irse poniendo retos o definiendo las cosas que puede hacer para caminar en lugar de no hacerlo. Y regresando un poco al tema alimenticio, yo he escuchado de la regla del 80%, eh, ¿no? De que es conveniente no comer hasta de sentirse lleno al 100%, sino parar al 80%. ¿Qué hay de esa regla, Héctor? Sí, sí, bueno, está entre las costumbres o los rasgos que definen a estas zonas azules, y eso significa pararse de la mesa o dejar de comer cuando uno no se siente totalmente lleno, o sea, comer especialmente el domingo, alguna comida con la familia, la tendencia a comer todo lo que podamos hasta que ya no nos sintamos completamente llenos. Pero es mejor comer hasta un punto en el que, digamos que es el límite entre quedarnos de hambre y muy lleno, ¿no? Y está demostrado que esa costumbre puede ayudar a controlar el peso más que otras cosas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, por eso es muy bueno y es recomendable, y las zonas azules los habitantes de las zonas azules lo hacen. Un buen secreto. Y otra de las cosas que se descubrieron en las zonas azules, nos decías, son las conexiones, ¿no? Con otras personas, las relaciones sociales significativas que se establecen. ¿Cómo estas redes, digamos, estas conexiones impactan en la longevidad? Sí, eso, ese es otro tema importante, ¿no? Y de hecho, cada vez los científicos han demostrado que las conexiones sociales cara a cara y no a través de Facebook son las que impactan más la salud y la longevidad, ¿no? Mantener que las conexiones sociales a medida que las personas envejecen ayuda a conservar las habilidades de pensamiento y a retrasar el deterioro cognitivo. Ese es un factor, si hablamos del Alzheimer, que es muy temido. Si la persona se mantiene activa con una edad avanzada o mantiene en funcionamiento el cerebro, puede retrasar o hacer más difícil que llegue el deterioro cognitivo, ¿no? Y en estas zonas azules, por ejemplo, en Icaria y en Nicoya, se prioriza la familia y las conexiones sociales. O sea, siempre buscan colaborar, pasar tiempo en familia. En Cerdeña se garantiza que cada miembro de la familia recibe el cuidado necesario. Por ejemplo, las personas mayores que pueden y que haberse quedado solas, se organizan los vecinos para cocinarles, para acompañarles, y así esa persona no se sienta sola. Y eso ayuda no solo a quien recibe, sino también a quien lo da, ¿no? Porque todos tienen una satisfacción o bueno, sí, 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 sí se entiende, creo, ¿no? Ajá. Eh, Igual las familias que viven que son sólidas y saludables presentan tasas más bajas de depresión, de suicidio y estrés, que eso se refleja en las estadísticas que hemos visto en las zonas azules, ¿no? Que la depresión es muy baja, ¿no? Eh, en Okinawa, por ejemplo, mantienen una poderosa red social que tiene un nombre que es Moai. Eso significa un círculo de amigos para toda la vida que apoya a las personas hasta bien entrada la vejez. O sea, entonces, bueno, sea que lo escoges o que te escogen, tienes un círculo de amigos que es constante, es permanente y que se van a acompañar por toda la vida. Eso es para las personas saber que pertenecen saber que pertenecen a un círculo y que además eh, es querido en ese grupo, es muy importante también para el aspecto emocional y obviamente para la salud. Bienestar a partir al compartir sus valores y apoyar sus hábitos. Entonces, Ajá. todas esas cosas ayudan. Eso nos lleva
a, a la palabra Ubuntu, que en algún otro momento conversaremos. Eh, ¿Y qué rol juega el propósito o el Ikigai en todo este tema? Ya ese es también un tema importante. Ikigai es una palabra en japonés que utiliza en Okinawa que significa, digamos, la traducción más simple podría ¿por qué me levanto en la mañana o para qué me levanto en la mañana? Es decir, porque parece algo muy sencillo, pero una persona que tiene que trabajar para mantener a su familia, que tiene que cuidar a su familiar enfermo o lo que sea que tenga, tiene una motivación para levantarse en la mañana, ¿no? Versus alguien que puede estar en un tema de depresión y que puede estar echando en falta eso. Entonces, eso es algo que lo tiene muy claro y en Nicoya le llaman plan de vida, eh, ¿no? Es la forma como tienen ¿por qué me despierto en la mañana? Conocer tu propósito vale hasta 7 años más de esperanza de vida. O sea, está demostrado que tener un propósito de vida te puede ayudar a una mayor, ¿cómo se llama? Esperanza de vida para las personas, ¿no? Igual el otro tema que está relacionado es el estrés, ¿no? Y puede que incluso las personas de las zonas azules experimenten estrés y sabemos que no es necesariamente malo el estrés, porque un poquito de estrés te puede ayudar a realizar mejor tus tareas en el trabajo. Cuando el estrés es continuado, es permanente, es ahí donde comienza a hacer daño, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a tener formas de aliviar ese estrés, ¿no? Por ejemplo, en Okinawa, los habitantes dedican unos minutos cada día a recordar sus antepasados. Es como su rutina. No lo hacen pensando en que van a aliviar el estrés, pero esa rutina diaria les ayuda a aliviar el estrés. Los adventistas oran y en Icaria duermen la siesta y en Cerdeña disfrutan con sus amigos en el bar, tomándose una copa de vino y conversando, ¿no? Entonces, hay una forma siempre de aliviar el estrés y deberíamos aprender, no exactamente esas cosas, pero sí tratando de hacer un quiebre o poniendo límites entre lo que es el trabajo, las preocupaciones del trabajo y luego dedicar tiempo a la familia, a descansar, a relajarse. A veces no se puede, pero la mayoría de los casos podemos hacerlo si nos proponemos y eso ayuda a aliviar el estrés. Genial, genial. Y Héctor, ¿qué hábitos de las zonas azules consideras que deberían empezar a implementar las personas de la generación plateada que aún, que digamos, ven estas recomendaciones y dicen, ¿yo por dónde empiezo, no? Ya, de acuerdo. Sí, bueno, estaba pensando inicialmente y creo que diría que cualquiera de los hábitos, ¿no? Pero bueno, vamos a ser un poco más específicos, porque, como decía, no solamente hablando de la gente de 50 años, estas costumbres las aprenden, como decía, desde niños, y eso lo mantienen a lo largo de su vida, pero eh, tratando de escoger tres, diría, la alimentación, el ejercicio y encontrar formas de aliviar el estrés. Esos son tres elementos que son muy importantes para la salud, ¿no? Y cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de salud física, porque una persona tiene tres dimensiones, la física, la emocional y la espiritual, ¿no? La física es, pues, bueno, la que tiene que ver con la alimentación, con lo que nos dice el doctor, con los medicamentos que tomamos, pero la emocional tiene que ver con lo que pensamos, lo que sentimos, y las emociones pueden afectar a lo físico, y por otro lado está la parte espiritual, es decir, las creencias, el sentido de pertenencia. Entonces, la alimentación es muy importante para lo físico, el ejercicio también es para lo físico, pero ayuda también en lo emocional, y un ejercicio que a nosotros nos gusta hacer mucho, que es bailar, no solamente es buen ejercicio, sino que también ayuda en lo emocional, o sea, te relaja, disfrutas y haces ejercicio. Eso
es muy, muy importante. Y lo otro es encontrar formas de aliviar el estrés, ¿no? Que las distintas personas pueden tener distintas situaciones, pueden estar pasando por momentos difíciles, pero siempre hay que tratar de encontrar momentos para relajarse, para compartir con la familia, con amigos, y olvidarse del trabajo, ¿no? Entonces, esas cosas, digamos, esos momentos en que nos olvidamos de las preocupaciones, siempre que sea posible, a veces es muy complicado, ayudan a esa conexión entre las emociones y la parte física y nos ayudan a mejorar la salud, ¿no? Creo que esas Mm, tres yo diría que son las más importantes. Y la dieta es muy fácil, no necesitas comprar cosas caras, simplemente tienes que proponértelo, de preferencia cocinar en tu casa, no comprar, y hacer ejercicio de la manera más sencilla posible. Caminar es suficiente. Digo, no suficiente, pero si empiezas caminando solamente, estarás ganando muchísimo. ujú. Buenísimo. Ya como para ir terminando, Héctor, ¿qué mitos sobre el envejecimiento debemos desterrar con base a lo que se ha encontrado en estas zonas azules? Sí, existe la creencia de que vivir más simplemente lo que hace es que las personas tengan una vida, entre comillas, miserable, con muchas idas al médico, al hospital, lo cual se entiende que es una carga para la sociedad. De Esto quizá dependencia es lo que total. nosotros, ¿perdona? De dependencia, digamos, una vida de De dependencia. dependencia, sí, ¿no? Entonces, pero eso obviamente es lo que nosotros conocemos si quieres, lo que son las estadísticas, porque estamos en una sociedad que tiene las costumbres occidentales que tenemos ahora de una mala alimentación, hoy en día, ¿no? De una falta de ejercicio, de no hay cómo aliviar el estrés. Entonces, eh, las personas, si bien pueden vivir más, lo hacen de una manera que no es con calidad de vida, ¿no? Y algunos, por ejemplo, en el caso del cáncer, a veces lo que se busca con los medicamentos es prolongar la vida, pero lo que se consigue de prolongar es muy poco, y la persona no tiene calidad de vida, ¿no? Con muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, pero si una persona, y hemos visto el ejemplo de las zonas azules, ¿no? Que lleva unos hábitos como los que hemos descrito, puede vivir hasta con una buena calidad de vida. Yo les recomiendo, hay un documental que se llama Vivir hasta los 100, Los secretos de las zonas azules, que está producido por este señor que he mencionado, Dan Bietner. Y ahí se puede ver en la parte correspondiente a Icaria, perdón, a Nicoya, que hay un señor de 107 años que está montado en su caballo trabajando en el campo. Creo, Impresionante. pensaba que era otra persona, ¿no? Es increíble, ¿no? Eso cuadra con la idea que tenemos de una persona a esa edad, ¿no? Ujú. Y, y si tuvieras que resumir en una frase la filosofía de vida de las zonas azules aplicable a nuestra sociedad, ¿cuál sería? O sea, yo creo que diría una vida en equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre una buena alimentación, estar en equilibrio con el resto del mundo, ¿no? Es decir, si yo me voy peleando con las personas que me rodean o voy discutiendo, no estoy en equilibrio, ¿no? O sea, equilibrio socialmente, equilibrio con el ambiente, equilibrio con una alimentación que no tenga exceso de naturaleza, creo que esa sería mi forma de decirlo. Buenísimo, buenísimo, Héctor. Así que, amigos de Labora Silve, ya saben, alimentarse bien, siguiendo con las recomendaciones que nos ha dado Héctor, hagamos ejercicio, eh, saquen a sus parejas a bailar, que ese es un estupendo ejercicio, reúnanse con la familia, reúnanse con amigos y lleven una vida
con una alimentación natural, más saludable y con eso vamos a poder emular las buenas costumbres de las zonas azules y de esa manera pues llegar a vivir no solamente más años, sino agregarle más vida a esos años que tenemos por delante. Héctor, te agradecemos muchísimo, ha sido realmente muy grato conversar contigo sobre este tema. Eh, Te dejo para que nos des cualquier cosa adicional que quieras compartir con nosotros. Sí, bueno, no, agradezco nuevamente por la invitación y sí, yo a raíz de mi diagnóstico de cáncer y del cambio de vida que hice, me volví un poco obsesivo con los temas de salud y con los hábitos, pero eh, no es difícil, si uno se propone, puede cambiar la alimentación. No siempre se puede hacer, siempre, a veces hay que ir a la calle, o no nos queda otra de comer pues lo que está a la mano, pero es fácil si uno se propone comenzar a hacer ejercicio, comenzar a alimentarse mejor, a comenzar a relacionarse. Estoy seguro que muchos de las personas que nos están viendo van a tener interés en comunicarse contigo, Héctor. ¿Cómo te pueden ubicar? Bueno, en redes sociales estoy como Héctor Coach de Salud, en TikTok y en Instagram, y tengo una página web que es coachdesalud.com. Puedo dejar mi teléfono, no sé, 99-408-3650. Me Genial, pueden Héctor. escribir y conversar. Muchísimas gracias. Realmente muy valiosa la información que nos has compartido. Y ya saben, si ustedes quieren comunicarse con Héctor, pues él gustoso de poderlos ayudar en los temas que él domina a la perfección. Y por nuestra parte, agradecerles por compartir con nosotros esta entrevista. Nos pueden seguir como Labora Silver en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, estamos también en TikTok, en Instagram como laborasilver.p y a través de nuestra página web www.laborasilver.com.p. Y será hasta una próxima entrevista con otro experto en los temas que tratamos para nuestra comunidad de Labora Silver. Héctor, muchas gracias nuevamente. Gracias Buenas a ti, Alex.